¿qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo es el conjunto de órganos del cuerpo humano que se encarga de la digestión de los alimentos, extrayendo de ellos todos los nutrientes orgánicos, el agua y la energía que las células corporales necesitan diariamente para sobrevivir. El aparato digestivo está dividido en dos conjuntos de órganos y estructuras. La primera porción, que es la principal de hecho, que es la del tubo digestivo. ¿Por qué lo llaman tubo digestivo? Porque realmente es un tubo muscular que comienza en la boca y termina finalmente en el ano. Es un único tubo, es importante que sepan eso, que le vamos cambiando el nombre de acuerdo a la porción en donde esté. Y cada porción de ese tubo, que tiene un nombre distinto, tendrá una función entonces específica para el proceso digestivo, que se les voy a explicar de manera general a continuación. La siguiente parte del sistema digestivo, aparte del tubo digestivo, son los órganos anexos. ¿A qué me refiero con órganos anexos? Aquellos órganos que no son el tubo digestivo, es decir, que no forman parte del tubo digestivo, pero que producen sustancias que ayudan a la digestión. Son muchísimos órganos anexos, yo les voy a nombrar los órganos anexos principales. Primer componente, que era el tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo se puede decir que comienza a nivel de la cavidad bucal. Recuerden que la cavidad bucal hacia adelante posee los que denominamos los labios, que son las estructuras que nos ayudan o que vemos, no nos ayudan realmente, son las que vemos que forman el primer esfínter, por así decirlo, del sistema digestivo, porque puedo cerrar la boca o abrirla en relación a estos labios, que son estructuras carnosas. Dentro de la cavidad bucal ocurren procesos que son muy importantes para la digestión, pero que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, en la cavidad bucal primero tenemos los dientes, las arcadas dentarias, que son bastante importantes para comenzar el proceso de trituración de los alimentos. ¿Okay? Es muy importante que los dientes estén indemnes. Cada diente tiene una función en particular. Por ejemplo, los incisivos tú le ves la forma y ellos son como para cortar. Pero tú ves a las muelas, a los molares, y tienen función más bien de triturar. También en esta cavidad bucal encontramos la lengua, estructura demasiado importante, ya que la lengua primero tiene una función motora, que es la que se encarga de propulsar el bolo alimenticio hacia atrás. Aparte de eso, en la cavidad bucal, principalmente en la lengua, pero no solo allí, encontramos las papilas gustativas. Son muy importantes, ya que, bueno, aparte de que nos dan el gusto, nos dan el placer a la hora de comer, nos hace poder seleccionar los alimentos que vamos a introducir a nuestro sistema digestivo. Además, en la boca es donde excretan las glándulas salivales. La saliva es muy importante porque es la que compacta, ¿ok? Es la que le da forma de lo que estamos masticando, de compactación, y forma el bolo. ¿Okay? Si no tuviéramos la saliva, simplemente fuera muy difícil tragar la comida. Entonces vean la cantidad de cosas importantes que pasan dentro de la cavidad bucal. Una vez que pasa la comida por la cavidad bucal, que es la primera parte del sistema digestivo, entra en las inmediaciones de la faringe. Pero específicamente en una zona de la faringe, que es donde comienza a tener contacto la comida, que es en la orofaringe. También la llaman bucofaringe. Después de la orofaringe viene la laringofaringe, que también es parte del sistema digestivo, y luego de la laringofaringe viene el esófago. Importante saber que estas dos porciones de la faringe, que son la buco u orofaringe y la laringofaringe, son parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio también, porque el aire que también pasa por la boca o que viene por la cavidad nasal llega a la laringe gracias a estas dos porciones. Ahora usted dirá, ¿cómo hace el alimento para saber que tiene que agarrar por el esófago? ¿Por qué el alimento no se mete hacia la laringe y la tráquea? Por esta estructura que tenemos aquí que se llama epiglotis. Cuando tragamos, automáticamente la epiglotis baja, cierra la entrada a la laringe y con ello la entrada a la vía respiratoria. Entonces el alimento, como encuentra este conducto cerrado, no le queda más nada que agarrar hacia la vía digestiva. Entonces en la faringe no ocurre nada especial desde el punto de vista digestivo, simplemente es un lugar de paso. ¿Ok? Claro, en esa faringe tenemos también, importante acotar, las amígdalas, que las hablamos en los videos de respiratorios, que tienen un poder inmunológico, nos ayudan en cierto modo, no siempre es eficiente, a capturar ciertas partículas o microorganismos que puedan afectarme al sistema digestivo. Inmediatamente después de la faringe viene el esófago. El esófago es un tubo bastante largo que atraviesa primero la parte inferior del cuello, luego atraviesa todo el tórax, luego perfora el músculo diafragma para finalmente llegar al abdomen, de manera que cruza cuello, tórax y abdomen. El esófago es un tubo muscular
no tiene ninguna función desde el punto de vista de la digestión, simplemente va impulsando el alimento hacia el estómago. Recuerden ustedes que toda la vía digestiva, o en su gran mayoría, está hecha de músculo liso. Entonces tiene unos movimientos contráctiles que no los controló a voluntad, que se llaman peristaltismo. Son unas ondas de movimientos que son las que permiten que el bolo alimenticio vaya moviéndose. No crean ustedes que el alimento pasa todo el sistema digestivo por gravedad. No, hay unos movimientos rítmicos que se llaman peristaltismo, repito, que se encargan de ir empujando el bolo alimenticio. Una vez que termina el esófago, comienza el estómago. En este estómago vamos a encontrar, es como una dilatación del tubo digestivo. Principalmente aquí en el estómago hay jugos gástricos, que son jugos de ácido clorhídrico bastante ácidos, que tienen un papel importante primero en neutralizar microorganismos que ya hayan entrado por el esófago. Y segundo, como es algo ácido, es como tener agua de vinagre o agua de limón. Los alimentos que pasen por allí seguramente comiencen a desintegrarse. Importante entonces esta función del estómago. También tiene movimientos de peristaltismo, lo que ayudan a ir, digamos, remojando el alimento en el jugo gástrico. También hay otras, digamos, funciones que puede tener el estómago. Secreta algunas hormonas, algunas sustancias que son importantes después para la digestión, pero que sería profundizar mucho el tema. Después del estómago tenemos el intestino delgado. Este intestino delgado tiene 3 grandes porciones. La que está inmediatamente después del estómago la llamamos duodeno, que es su porción más corta, por cierto. Luego viene la porción del yeyuno, que es la que aquí ven en azul, y luego el íleon. En orden, entonces, las 3 porciones que formarían el intestino delgado es duodeno, yeyuno e íleon. Es importante el duodeno, primeramente, porque el duodeno es la que recibe los jugos biliares, los jugos pancreáticos que vamos a ver ahorita. Y son las que se encargan entonces de disminuir la acidez que viene trayendo el estómago, porque de otra manera esos jugos gástricos se comieran a las paredes del intestino. ¿Ok? En el duodeno también se absorben otras sustancias desde el punto de vista digestivo. Vamos a ver que el proceso de absorción de los alimentos y el proceso digestivo ya como tal de quitarle las sustancias que necesitamos a los alimentos comienza en el intestino delgado. Entonces un largo tubo puede llegar a medir hasta 7, 9 metros. Entonces, de manera general, en el intestino delgado ocurre un proceso de absorción. En cada parte generalmente se absorben distintas sustancias. También vamos a ver una función inmunológica importante que tiene el intestino delgado, porque tiene estructuras linfáticas que ayudan a evitar que entren toxinas, que entren bacterias o que entren alimentos que no estén digeridos a el torrente sanguíneo. ¿Okay? No es nada más absorber, sino también tiene esas otras funciones. Después del intestino delgado, después del íleon específicamente, comienza el tubo del intestino grueso, que vean que se llama así, porque realmente es más grueso que las paredes del tubo del intestino delgado. Este intestino grueso va a tener varias porciones. Vamos a ver que el íleon desemboca en su primera porción, que se llama el ciego. Así, ciego. ¿Okay? Del ciego sale una estructura en forma de gusano, que es el apéndice vermiforme. Es lo que se inflama cuando hay apendicitis. ¿Okay? El apéndice no tiene ninguna función desde el punto de vista digestivo, sino que se le atribuye más bien una función inmunológica. ¿Okay? Después de este ciego vendría el colon ascendente, después el colon transverso, ¿okay? Después el colon descendente, después el colon sigmoides, que tiene forma de S, sigma, la letra griega en forma de S, y luego el recto. Entonces todas estas serían porciones del intestino grueso. Tiene 2, 4, 6, 7 porciones hasta el recto. En el intestino grueso también tiene funciones de absorción, es donde se absorbe principalmente el agua, por cierto, pero también se absorben otros nutrientes de los alimentos. Es mucho más corto que el intestino delgado. Finalmente, después del recto vendría el conducto anal, que ya es donde finalmente termina el sistema digestivo comunicándose hacia el exterior. Entonces ven que es un sistema totalmente abierto que comienza en la boca y termina en el conducto anal. Muy bien, para terminar, la segunda parte de los componentes del sistema digestivo eran los órganos anexos. Les decía que había muchos. Vamos a nombrar principalmente las glándulas salivales, ¿ok? Que estas glándulas salivales mayores son 3: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Estas glándulas producen saliva, son glándulas exocrinas, porque a través de unos conductos llevan la saliva a la cavidad bucal. Ya les expliqué cuál era más o menos la función de la saliva. La siguiente estructura importante dentro del punto de vista de los órganos anexos es el hígado. El hígado produce la bilis. Esta bilis es almacenada en la vesícula biliar. No crean ustedes que es la vesícula que produce la bilis, sino que la produce el hígado y la almacena en la vesícula. Y después, a través de un conducto, desemboca en la segunda porción del duodeno.
Esta bilis tiene un papel muy importante en la digestión principalmente de las grasas, pero también en ciertos, digamos, otros componentes de tipo proteico. Pero principalmente la digestión de las grasas es gracias a la bilis. Luego el páncreas, un órgano que tiene gran componente endocrino, pero también tiene una gran función exocrina que produce jugos pancreáticos. Y estos jugos pancreáticos, a través de una serie de conductos, llegan a la segunda porción del intestino delgado y es donde son vertidos esos jugos pancreáticos. También son importantes para la digestión, ya que se encargan o ayudan a la digestión de todo, de los lípidos, de las grasas, es decir, de las proteínas y de los carbohidratos, de las tres cosas: lípido, proteína y carbohidrato. ¿Okay? Entonces vean que eso desemboca en el duodeno, aparte que esta bilis, este jugo pancreático, le quitan bastante la acidez que ya viene trayendo el bolo alimenticio, por así decírselo, porque el estómago ya lo mezcló con jugos muy ácidos. Entonces, en parte, estas secreciones biliares y secreciones pancreáticas atenúan un poco esa acidez que viene trayendo el alimento. La digestión es el proceso mediante el cuerpo obtiene sus nutrientes a través de los alimentos para la realización de todas sus actividades, y el encargado de realizar esta función es el aparato digestivo, el cual rompe los alimentos para liberar los nutrientes y que el cuerpo pueda absorberlos hacia el torrente sanguíneo y llevarlos hacia todas las células del cuerpo. La digestión inicia en la boca, donde los alimentos son triturados por acción de los dientes y son humedecidos por la saliva, la cual tiene una enzima llamada amilasa que se encarga de degradar los carbohidratos. Los alimentos, una vez triturados y remojados, forman lo que es el bolo alimenticio, que pasa por la faringe hacia el estómago a través de un tubo llamado esófago mediante movimientos peristálticos. A este proceso se le llama deglución. El estómago es un órgano que se encuentra rodeado de mucosa que lo protege de los ácidos de su interior, y en el estómago se encuentra una enzima llamada pepsina que se encarga de degradar las proteínas de los alimentos, y el bolo alimenticio se transforma a una sustancia pastosa llamada quimo que va pasando poco a poco del estómago hacia el intestino delgado. El hígado produce bilis o sales biliares que se encargan de la degradación de las grasas, y además el páncreas produce jugo pancreático que se encarga de digerir carbohidratos, proteínas y lípidos. En el intestino delgado se encuentran unas vellosidades que contienen vasos sanguíneos en donde los nutrientes pasan al sistema circulatorios y son llevados a todas las células del cuerpo. Dicho de otra manera, en el intestino delgado se absorben los nutrientes. Los residuos de la digestión abandonan el intestino delgado y pasan al intestino grueso, en donde se encuentra la flora bacteriana que nos protege de microorganismos que podrían enfermarnos, y utilizan estos residuos de la digestión como nutrientes para elaborar vitaminas B, K y aminoácidos que son absorbidos junto con el agua de los alimentos, y así formar las heces fecales que se van depositando en el recto, que es la parte final del intestino grueso, y finalmente salir del cuerpo por el ano.